Buenas noches. Buenas noches. Vamos hoy a ver un pasaje del Evangelio de Juan, que es muy conocido. Está en el capítulo 4. Es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, que tantas veces yo creo que se ha predicado sobre esto, ¿no? Sobre ello, vamos. Y bueno, como es un pasaje bastante largo, son 42 versículos, pues casi voy a ir desgranando así versículos, y fijémonos también que el capítulo continúa en el versículo 43, cuando empieza a hablar de que Jesús sana al hijo de un noble. Pero yo hoy me he centrado en el capítulo 4, pero la parte de la mujer samaritana, ¿no? Yo quisiera titular este mensaje: Jesús no discrimina a nadie, busca adoradores y trae salvación. Qué bien que Jesús no discrimina a nadie, ¿verdad? Es una bendición esto, de que no discrimine a nadie. Los seres humanos tendemos a hacer grupos, ¿no? Estos días se celebraba el Día Escolar de la Paz, es el 30 de enero, y la figura principal que este año se trataba, pues era, entre otras, pero la que más, digamos, la figura estrella era Martin Luther King, ¿no? Que, como sabéis, murió en 1968 y precisamente luchó, se caracteriza porque luchó contra la discriminación racial que en aquel momento sufrían a ellos les gusta, se llaman a sí mismos negros, ¿no? Aunque suene un poco mal. Pero ellos sufrían una discriminación tremenda hasta tal punto que entrabas en un autobús y a lo mejor te echaban con cajas destempladas si eras negro, ¿no? O te mandaban a determinados asientos ya preparados para ellos. Y bueno, se produjo la detención, no sé si sabéis, de Rosa Parks. Ella se negó a levantarse del asiento porque le dijeron: usted aquí no puede sentarse, tiene que irse para atrás. Y ella se negó. Entonces pues la arrestaron y la llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces se levantó una oleada de protestas, y Martin Luther King pues un poco empezó a liderar, bueno, ya había liderado más manifestaciones, ¿no? Pero lideró esa porque consideró que era una injusticia, como efectivamente era, y entonces pues al cabo de un año se declaró ilegal el que discriminaran a los negros en los autobuses. También la enseñanza no estaba permitida para la gente de color. Tampoco estaba permitida la sanidad, te podías morir, que allí no te atendían por ser de otro color, ¿no? Entonces Martin Luther King pues era un pastor evangélico, como sabéis, bautista además, y que pues dedicó su vida a esta lucha social, ¿no? Yo no sé cómo pastoreaba su iglesia, pero quizá él es más destacado pues por ser un promotor social de derechos civiles, ¿no? Y la que hizo, o sea, en el buen sentido, que parece ser que dicen que pudo haberlo asesinado el gobierno, o la CIA, porque les era muy molesto a algunos sectores de la población.
Y bueno, Jesús no discriminaría a nadie, ¿verdad? No se le ve discriminando a nadie, solo a los malos, que les echaba en cara que eran malos, ¿no? Pero Jesús no discriminaba a nadie, como, intentamos ver aquí, ¿no? Dice en el primer versículo de este capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, allá fueron a por él, Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, pues salió de Judea, como dice en el versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Dejadme en paz, chavales, que ya está bien de que me persigáis, y que cada sitio que estoy, aquí salen los moscones a recibirme, ¿no? Diría él. Bueno, me llama la atención que en este pasaje, fijaos, hace días yo me asombraba que Jesús bautizara, pero aquí lo aclara, ¿no? Dice que en realidad no era él, sino sus discípulos. No sé, yo cuando leí lo de que Jesús bautizaba así a secas, pues me pareció como un poco que no me cuadraba, ¿no? Y efectivamente aquí aclara en el versículo que no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Parece que no viene a cuento. Bueno, porque yo reflexiono, necesitamos conocer la Escritura de pe a pa, especialmente los que predicamos, porque podemos fácilmente meter la pata, Podemos meter la pata de mala manera. Por eso es importante, una vez un pastor me dijo, bueno, me voy a estudiar lo que tengo que predicar. Y claro, yo entendí lo de estudiar como de hincar los codos, y ponerse así. Bueno, efectivamente, cada vez que predicamos tenemos que estudiar, porque necesitas conocer el pasaje, necesitas conocer datos, necesitas conocer el contexto en el que se desarrolla todo lo que estamos viendo, necesitas saber cómo era la tierra en aquella época. Y dice que, bueno, que después de huir de los fariseos estaba allí en Galilea, ¿no? Y vino, dice en el versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. La ciudad de Sicar era una antigua, la antigua ciudad de Siquem. ¿Os suena Siquem? Os tiene que sonar por Jacob, porque cerca de Siquem fue donde estableció su primer campamento y donde erigió el primer altar para Dios después de llegar a Canaán. Y Jacob pues se estableció allí a las afueras de la antigua ciudad de Siquem y compró toda esa heredad donde se había acampado a los habitantes, a los hijos, dice la Biblia, a los hijos de Amor, ¿no? Con H, no amor, sino amor, amor, o amor. Bueno, pues en ese terreno, pues José fue enterrado después de atravesar el desierto. Llevaron los restos de José a la tierra aquella de Siquem, heredada pues por su hijo Manasés, ¿vale? Entonces la tribu de Manasés estuvo allí y José fue enterrado. Y bueno, este pozo estaba a pocos metros, parece ser que 220 metros de la tumba de José. Es un lugar, en el siglo I, parece ser que era venerado por los judíos
piadosos iban allí al pozo de Jacob, ¿no? Y bueno, pues este lugar tiene pues un simbolismo muy grande para los cristianos porque fue donde Jesús aquí nos da una lección magistral sobre cómo adorar, cómo agradar a Dios y cómo los judíos y samaritanos podían reconciliarse. Por eso digo que Jesús no discrimina a nadie. Entonces dice que estaba allí, el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y dice su lado humano, Jesús no era, digamos, Superman, aunque sí lo era, pero se autolimitó en un cuerpo humano. Entonces su cuerpo, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. La hora sexta es cuando el sol da con más intensidad, porque son las 12 de la mañana. Para los judíos el día, la hora sexta era las 12 de la mañana. De igual forma decimos que Jesús murió en la hora novena. Parece ser que diríamos nosotros a las 9 de la noche. No, eran las 3 de la tarde. Bueno, pues sus discípulos dice que habían ido a la ciudad a comprar de comer. Qué astuto Jesús, ¿eh? En ese momento la mujer samaritana se queda con él, los discípulos se van y la mujer samaritana le dice: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, pero espabila, que estás en la tierra samaritana, una tierra odiada por los judíos. Muchos, de hecho, en vez de ir por Samaria y atravesar hacia el norte, o viceversa, si venían del norte, ir hacia el sur, en vez de atravesar, iban dando un bordeo, todo, para no pasar por Samaria, porque se odiaban entre sí. Es como hoy los judíos y los palestinos, no es que se lleven muy bien. Pero Jesús, usando la estrategia, un buen momento para hablar a solas con aquella mujer. ¡Uy! ¡Qué escándalo! Jesús hablando en aquellos momentos con una mujer, y además, para colmo, samaritana. Madre mía, si te ve alguien. Pero Jesús, fijaos, mandó a los discípulos que fueran a la ciudad a comprar de comer. ¿Por qué? Porque él quería estar tranquilo, hablando con aquella mujer. Seguramente si estuvieran allí los discípulos estarían cuchicheando. Mira, de hecho se ve cuando vuelven, ¿no? En este mismo pasaje, cuchicheando. Mira, está hablando con una mujer, y además samaritana. Madre mía, este hombre debió perder el norte. Pero Jesús quería traer salvación a aquella mujer. Sí que los discípulos estuvieran por el medio, y pues lo consiguió, ¿no? De hecho, le costó, porque la mujer samaritana le dice eso: ¿por qué me pides de beber? Ya entrando ya a rachar, ¿no? El otro día, pues, llamé a mi médica, era la primera vez que la llamaba, y me contestó con quejas destempladas. Entonces dije yo: madre mía, menuda entrada, Pues aquí pasó lo mismo. La mujer samaritana le dice: siendo judío, me pides a mí de beber. El apóstol Pablo imita a Jesús. Aquí no la discrimina, Jesús, como ella misma dice, la mujer dijo bien: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Jesús, y después el apóstol Pablo lo señala muy bien en el pasaje que dice:
en Gálatas 3, 28 y 29, dice: no hay judío ni gentil, ni siervo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Amén. Y en 1 Corintios 9, 19 nos dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, dice el apóstol Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nos tenemos que disfrazar. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol? Estaba diciendo que merecía la pena, merecía la pena volverse y disfrazarse. Yo recuerdo una vez Pablo Royce, el pastor que yo tenía al principio, una vez dice que se fue a un sitio donde había católicos y entonces se puso un alzacuellos. Era el pastor protestante, pero con alzacuellos estaba un poco disfrazándose, con todo el respeto lo digo, por supuesto, como ellos, estaba tratando de amoldarse a las personas con las que iba a convivir. Y él me decía, muchas veces me decía, yo si hay que usar alzacuellos, yo lo uso. Con tal de que, como aquí dice, muchas personas te oigan sobre Jesús, pues lo uso. Vale. Y casi vamos a parar aquí, porque la hora se nos echa encima. Queda pendiente, ¿vale?, para otro momento, que seguiremos hablando de esta mujer tan interesante, y de Jesús, la actitud también tan interesante que tiene aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a acabar aquí y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por el ejemplo de no discriminación que tú empleaste con esta mujer samaritana, mujer en aquella época con muchísimos prejuicios. Andar con una mujer era terrible y, para colmo, pues enemiga de los judíos. Señor, gracias porque nos dejaste este ejemplo para que lo sigamos, y queremos, Señor, poner en tus manos lo que hemos dicho, lo que escuchamos en tu palabra, lo que meditamos y hemos sacado en conclusión cada uno, para que tú nos toques, Señor, y nos ayudes a llevarlo a la práctica en el nombre de Jesús. Amén.